Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy ofreceré una actualización sobre el caso de Bryan Kohberger. El formato de este video será un poco más informal mientras reflexiono sobre el recorrido de este caso ahora que Bryan se ha declarado culpable. Daré un breve resumen del caso, incluyendo el delito cometido. He cubierto esto muchas veces. Luego ofreceré mi análisis. Este caso es sencillo. Involucra a un hombre llamado Bryan Kohberger. Él era de Pensilvania, pero en el momento en que ocurrió este crimen vivía en Pullman, Washington. Pullman, Washington está cerca de Moscow, Idaho. El 13 de noviembre de 2022, Bryan se dirigió a Moscow, Idaho y se acercó a una casa en el número 1122 de King Road. Esta casa de alquiler estaba ocupada por 6 estudiantes universitarios en ese periodo. Bryan llevaba consigo un cuchillo y la funda que correspondía al cuchillo. Entró por una puerta de vidrio corredera sin cerrar en la parte trasera de la casa. Se dirigió al tercer piso. Allí mató a una mujer de 21 años llamada Madison Mogan y a otra mujer de 21 años llamada Kaylee González. Ambas estaban en la misma habitación. Luego siguió, bajando las escaleras al segundo piso. No está claro qué sucedió después, pero se enfrentó a Sana Carnotto, de 20 años. Ella podría haber escuchado algo, como podría haber escuchado a sus amigos siendo asesinados e investigado. Probablemente eso es lo que pasó, pero no está claro. De cualquier manera, la persiguió hasta su habitación en el segundo piso y la mató. También mató a su novio, Ethan Chapin, de 20 años. Entonces, 4 asesinatos de este único robo, y todos los asesinatos se realizaron con un cuchillo. Madison y Sana vivían en la casa. Los otros 2 solo estaban de visita. Dylan y Bethany también vivían allí, pero no resultaron heridos. La llamada al 911 informando sobre los asesinatos llegó horas después, lo que hizo que muchas personas se preguntaran qué había sucedido allí. Hubo una investigación. Bryan fue arrestado y él llegó a un acuerdo de culpabilidad. El acuerdo de culpabilidad se acordó el 30 de junio de 2025. Entonces, el 2 de julio de 2025, solo 2 días después, Bryan Kohberger se declaró culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo con agravante. Será sentenciado el 23 de julio de 2025. Presumiblemente, su sentencia será de 4 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional para ser cumplidas consecutivamente. Así que Bryan nunca saldrá de la prisión. Cuando se complete la sentencia, probablemente el juez levantará la orden de mordaza que ha estado en vigor durante un tiempo, y en ese momento se podría liberar mucha más información. Tendremos que esperar y ver qué sucede. No había mucho que aprender de la audiencia en sí, donde Bryan se declaró culpable. El Estado habló un poco sobre la evidencia. Por ejemplo, mencionaron que el ácido desoxirribonucleico de Bryan se encontró en el broche de la funda del cuchillo, y la funda del cuchillo, por supuesto, se encontró junto al cuerpo de Madison. También dijeron que no había un componente sexual en el delito. Sin embargo, esto no descarta que la motivación haya sido sexual. Solo que no se pudo identificar ningún delito que involucrara sexo en la escena. Bryan puede que quisiera hacer algo así, pero no sucedió. El cuchillo que se utilizó en los asesinatos nunca se recuperó. Bryan no tenía muchas pertenencias en su apartamento y no se recuperó ninguna evidencia allí, al menos no evidencia que fuera útil para la investigación. Su coche fue limpiado meticulosamente. Un fiscal lo describió como impecable y casi desmontado por dentro. Bryan fue muy minucioso al intentar evadir su responsabilidad. Por supuesto, no le salió muy bien porque fue arrestado y ahora ha sido condenado a través de su declaración de culpabilidad. Ahora pasando a mi análisis. He cubierto el caso de Bryan Kohberger en 4 videos, sin incluir este. La primera vez fue justo después de los asesinatos. Fue una gran noticia en ese momento. 4 jóvenes fueron asesinados por la noche, un evento sin precedentes. La identidad del asesino era desconocida en ese momento, por lo que mucha gente estaba nerviosa. Atacaría de nuevo. Era incierto. El segundo video fue lanzado justo después de su arresto. Se sintió alivio. Atraparon al asesino. Lancé el tercer video alrededor de una semana después. Fue entonces cuando salió la declaración jurada de causa probable y contenía muchos más detalles. Un caso aterrador cobró enfoque con ese documento.
El cuarto video que lancé más de 2 años después, en mayo de 2025, así que estaba viendo un episodio de Dateline y vi que Brian realmente había visto uno de mis videos. Según el informe que hizo Dateline, estaba mirando varios videos y el mío era uno de ellos. Así que pensé que eso era interesante y hubo actualizaciones en el caso aparte de eso. Así que hice un video. Este cuádruple asesinato es uno de los casos más fascinantes en la historia criminal. Es tan inusual y aterrador y ha despertado mucho interés entre el público. Como he mencionado antes, recuerda al ataque perpetrado por Ted Bundy en 1978 en la casa de la hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Ese crimen también conmocionó a la nación debido a la pura brutalidad y naturaleza animal del delito. A Ted Bundy se le llamó una bestia fuera de control, actuando por puro impulso y enojo. Su deseo de matar era abrumador. Hay una sensación de que durante esos asesinatos, durante el ataque que perpetró allí, simplemente no podía tener suficiente. No quería que la racha terminara. Entonces, cuando atacó a las personas en esa casa de la hermandad, salió y también atacó a otra persona, como si estuviera simplemente desatado. En cierta medida, el cuádruple asesinato de Brian daba la misma sensación de descontrol. Como cuando Brian dejó la casa de alquiler después de cometer los asesinatos, casi destroza su coche, como si simplemente no pudiera controlarse a sí mismo. Estaba asustado o emocionado o quién sabe qué, pero algo estaba pasando y él no estaba realmente manejando sus emociones muy bien. Bryan Kohberger tenía un perfil inusual para un asesino. Era un estudiante de doctorado que estaba estudiando criminología. No tenía antecedentes penales y no era sospechoso en ningún delito. No parecía tener ninguna relación previa con ninguna de las víctimas y fue meticuloso en sus esfuerzos de limpieza, como mencioné. Pero por supuesto, aún cometió algunos errores clave, como dejar atrás la funda del cuchillo. Definitivamente fue un caso en el que el perpetrador no parecía alinearse muy bien con el delito. Brian no era el asesino que la gente esperaba. Esto podría explicar lo sucedido a continuación. Brian construyó un gran número de seguidores que estaban convencidos de que él era inocente. Y de nuevo, muchas de las pruebas realmente convincentes se publicaron desde el principio. Como mencioné, había una declaración jurada de causa probable. Así que realmente no fue un misterio. Como que esto no fue un misterio. Creo que la mayoría de las personas creían que Brian era de hecho el asesino. El caso no había progresado hasta el punto en que se declaró culpable o fue encontrado culpable o algo así. Pero el caso era bastante fuerte. Las pruebas del Estado parecían convincentes. Siempre hay espacio para la duda, incluso si esa duda no es razonable, y creo que eso es lo que sucedió aquí. Los seguidores de Brian realmente se aferraron a pequeñas inconsistencias y sucesos inusuales en el caso, como el retraso en la llamada al 911. ¿Por qué se demoró horas en informar a la policía sobre el apuñalamiento mortal de 4 personas? La policía debió ser llamada inmediatamente. Había otras 2 personas en la casa alquilada, lo cual parece muy inusual. Los seguidores no creían que el coche capturado en video fuera de la casa de alquiler coincidiera con el coche de Brian. Se obsesionaron con lo que pensaban que era una diferencia de color. Y por supuesto había teorías sobre una conspiración policial y un encubrimiento y cosas así, cosas bastante familiares al tratar con un caso de alto perfil. Estas teorías de conspiración se desbordan cada vez que hay un caso que atrae una cantidad abrumadora de atención. Uno podría pensar que muchos seguidores de Brian lo han abandonado, principalmente por la declaración de culpabilidad. Lamentablemente, es probable que no sea así. Cuando se trata con personas que tienen pensamientos conspirativos, su creencia en teorías de conspiración no cambia en base a la evidencia. Aunque podría cambiar un poco. Podrían cambiar de carril, pero aún están conduciendo en la misma carretera en la misma dirección. En esta situación, algunos de sus seguidores ahora dicen que se declaró culpable para proteger una vasta conspiración de funcionarios. Esto demuestra lo difícil que es cambiar el pensamiento conspirativo. Ninguna cantidad de evidencia convencerá a un seguidor acérrimo de Bryan Kohberger de que es culpable.
Podría enviarles una carta desde la prisión que diga algo como: «Hola, soy Bryan Kohberger, el asesino cuádruple. Gracias por su apoyo. Y, por cierto, no hay duda sobre mi culpabilidad». La carta podría continuar declarando 100 veces de diferentes maneras que Bryan es de hecho el asesino. Como que no hay duda. Y el partidario diría que esto forma parte de la conspiración. Los malvados conspiradores obligaron a Bryan a escribir esta carta. Esto solo profundizaría la conspiración para un partidario acérrimo. No los desalentaría de creer que Bryan es inocente. Pasando a otro tema, muchas personas están molestas por la decisión del Estado de aceptar esta declaración de culpabilidad. Bryan evitó la pena capital al aceptar el acuerdo. En cambio, pasará el resto de su vida en prisión. Parece un buen trato desde el punto de vista de Bryan y un mal trato desde el punto de vista del estado de Idaho. Tampoco parece un buen trato para los familiares de las víctimas, pero según entiendo, los familiares de 3 de las víctimas apoyaron el acuerdo de declaración de culpabilidad. La familia de una víctima no lo hizo. Este acuerdo de declaración de culpabilidad ha generado preocupación. Por ejemplo, si este caso no es apropiado para la pena de muerte, ¿qué caso lo sería? ¿Qué se necesita para que un asesino sea ejecutado en el estado de Idaho? Un cuádruple asesinato es insuficiente. ¿Cuántas personas tiene que matar una persona? ¿Pueden ellos compartir con el público cuál es ese número? Simplemente parece que ese sería un caso que coincidiría bastante bien ideológicamente con la pena de muerte. Personalmente estoy en contra de la pena de muerte, pero puedo apreciar que los ciudadanos de Idaho votaron para tenerla disponible. Si esto es lo que querían, ¿por qué el Estado no respeta sus deseos? Otra preocupación es que no se le exigió a Bryan que ofreciera ningún detalle. Todavía hay tantas preguntas sobre qué fue exactamente lo que pasó. ¿Cuál fue el orden de los asesinatos? ¿Es lo que el Estado creía, la cuenta de la que hablé anteriormente? ¿Fue algo diferente? ¿La víctima le dijo algo que recordara, que pudiera repetir o compartir con los demás? Nada de eso se sabrá ahora. Bueno, potencialmente no se sabrá. Al menos no se sabrá por él diciéndolo en la corte. Siendo este caso tan inusual, se puede aprender mucho de él. ¿No sería este el caso ideal para escuchar una explicación completa de lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron los eventos que ocurrieron en orden? ¿Cuál fue el razonamiento detrás de esto? ¿Podría Bryan dar más detalles sobre la planificación? Quizás se obtendría alguna perspectiva que podría prevenir un crimen similar en el futuro. Una vez más, este delito sorprendió a todos. Sería bueno tener alguna forma de desarrollar algún tipo de sistema de advertencia. Quizás se descubrirían algunas señales de alerta que aún no se han identificado si Bryan contara su historia completa. Aquí están mis pensamientos sobre esto. Probablemente fue un buen trato para el Estado aceptar la declaración de culpabilidad. Llevar el caso a juicio habría sido costoso para Idaho. Más de $1 millón fácilmente. Este es dinero que podría ir a causas más dignas. Podría ser más útil en otro sitio. Hay que considerar el dolor y sufrimiento de los familiares que deben afrontar un juicio. Este acuerdo de declaración de culpabilidad ha evitado todo eso. Cosas extrañas pueden suceder en un juicio. Creo que las pruebas serán convincentes, pero quién sabe lo que podría pensar un jurado. Quizás algunos miembros del jurado tendrían pensamientos conspirativos y podrían envenenar al resto del jurado. Podrían volverse tóxicos y contagiosos. Quizás la policía cometió un error y algunas pruebas serán descartadas inesperadamente, como la evidencia de ácido desoxirribonucleico o la vigilancia por video. Siempre existe ese riesgo. Incluso si el juicio ocurrió, Bryan fue hallado culpable y sentenciado a pena de muerte. Puede llevar años ejecutar a un prisionero. Realísticamente tomaría al menos 20 años y posiblemente mucho más tiempo, o podría nunca suceder. Hay un asesino llamado Thomas Creech que estaba en prisión en Idaho. Fue condenado a muerte por un asesinato que cometió en prisión. Su condena fue en 1981. Aún está vivo ahora en 2025 mientras hago este video, 44 años después. Para ser justos, Idaho intentó ejecutarlo. Hubo una ejecución fallida. No pudieron iniciar una vía intravenosa después de torturarlo durante 1 hora, apuñalándolo con agujas.
La situación de Brian sería distinta. Enfrentaría un pelotón de fusilamiento nuevamente si fuera a juicio y recibiera pena de muerte, lo cual no ocurrió. La prisión no tendría el mismo problema que tuvieron con Thomas Critch a menos que Brian, de alguna manera, se volviera a prueba de balas. Nunca escuchas a un verdugo decir, no pudimos hacer que la bala empezara. ¿Qué hay de ese argumento de que como parte del trato se debería haber obligado a Brian a explicar exactamente qué sucedió? Ese requisito es una opción para los acuerdos de declaración de culpabilidad. El Estado podría haber pedido eso. Tenían la autoridad para incluir eso en el trato si Brian estaba de acuerdo. Bueno, no parece que estuviera en el trato, así que supongo que Brian no estuvo de acuerdo, o tal vez el Estado no lo pidió. Quizás no les importaba. No creo que importe demasiado de cualquier manera. No importa lo que Brian hubiera dicho, no se podría haber confiado en él. Podría mentir sobre su motivo, y nadie sabría con certeza que estaba mintiendo. Después de todo, era un asesino cuádruple. También vale la pena considerar que Brian va a pasar mucho tiempo en prisión. Es posible que hable más adelante. Varios asesinos notorios han hablado sobre sus casos desde la prisión. Todo lo que tienen es tiempo allí, así que a veces se ponen un poco charlatanes. Por ejemplo, David Berkowitz, el notorio asesino en serie hijo de Sam. Desde finales de 1975 hasta el verano de 1977 mató a 6 y hirió a 7. En la ciudad de Nueva York, fue un caso masivo que causó mucho terror. Utilizó un arma inusual. Era un revólver Bulldog de 5 disparos, calibrado en .44 especiales. No es un arma común. Se declaró culpable en 1978. Según su acuerdo de culpabilidad, era elegible para libertad condicional en 25 años. El acuerdo fue altamente criticado. Me sorprendería si David fuera liberado. Su próxima audiencia de libertad condicional es en 2026. Las padece bianualmente, aunque es improbable que se manifiesten. Pero curiosamente David no deja de hablar. Ha dado entrevistas y escrito bastante. Quizás lo mismo podría suceder con Brian. Ha estado allí durante mucho tiempo y quiere contar su historia. Aún podría estar mintiendo si lo hizo, pero no necesitaría un acuerdo de declaración para contar la historia. Podría simplemente contar una historia por su cuenta. En cuanto a mirar toda la información, en este caso, en el punto en que se encuentra el caso ahora, ¿qué podría haber pasado? ¿Qué creo que pasó aquí? Esto es solo una teoría, mi opinión. Todavía creo que hubo algún tipo de motivo sexual en este caso. Probablemente estaba apuntando a Madison o Kaylee. No lo sé, pero él fue tras ellas primero, así que parece una forma lógica de pensar en ello. Además, el asesinato de las otras 2 víctimas no parecía planeado. Se asustó después de asesinar a las primeras 2 víctimas. Vale la pena considerar que un motivo sexual podría haberse combinado con la experiencia educativa de Brian. Pudo estar fascinado por sus estudios universitarios. Por ejemplo, una de sus clases involucraba el estudio del trastorno de personalidad antisocial. Así que tal vez pensó en eso y comenzó a preguntarse cómo sería cometer un crimen atroz. Según informes, Brian tiene trastorno del espectro autista y trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se superpone con los rasgos de personalidad obsesivo-compulsivos. Observas un pensamiento inflexible y una tendencia a seguir las reglas. Estos rasgos de personalidad no se asocian con la criminalidad. Pero me pregunto si Brian se obsesionó con el tema, como si estuviera pensando en la personalidad antisocial. Estaba pensando en asesinato, tal vez incluso asesinato con un cuchillo, cómo se sentía, la experiencia de realmente quitar una vida y simplemente no podía dejar de pensar en ello. Quería saber cómo se sentía. Ha habido otros casos donde los asesinos mataron porque querían saber cómo se sentía asesinar a alguien. Quizás Brian simplemente no pudo resistirse y ahora está en prisión de por vida. Ahora pasando a mis pensamientos finales. ¿Es este caso finalmente terminado? La respuesta es probablemente. Brian renunció a su derecho de apelar, aunque técnicamente aún podría argumentar que sus abogados defensores hicieron un mal trabajo representándolo. Como no le informaron algo importante sobre su declaración de culpabilidad, por lo que eso podría hacer que se desestime.
Funcionalmente hablando, el caso ha sido finalizado. Brian morirá en prisión. Ahora hay un grado de cierre. Aunque el dolor no desaparecerá para los familiares de las víctimas, la incertidumbre se ha ido. Al menos tienen ese consuelo, por lo que pueda valer. Brian era un individuo extremadamente aterrador en el sentido de que tenía el potencial de ser un asesino aún más devastador de lo que fue. Es difícil imaginar causando más daño del que hizo, pero es posible. Por ejemplo, podría haber sido mejor ocultando sus rastros y saliendo impune de los crímenes. Podría haber cometido varios crímenes como este a lo largo de los años. No hay forma de saber si hubiera continuado matando, pero ciertamente podría haberlo hecho. Afortunadamente, a pesar de lo que Brian pudiera haber creído sobre sus habilidades, no era ningún genio del crimen. Esas son mis reflexiones sobre la declaración de culpabilidad de Bryan Kohberger. Gracias por ver. Hablamos pronto.